Vamos a hablar de lo bueno y lo malo de emigrar a España. Siempre que queramos emigrar a otro país tenemos que ver lo positivo y lo negativo y si es lo que realmente nos conviene a nosotros. No es simplemente emigrar por emigrar, así que si no has venido a España y no conoces nada, quédate porque te diré unas cosas buenas y también otras cosas malas de ser emigrante en España. Así que quédate a ver todo el video. Antes de empezar quiero aclarar que este video es simplemente informativo, no quiero que nadie se ofenda ni que piensen que estoy juzgando o criticando a España, simplemente quiero aclarar que hay puntos positivos y negativos a la hora de emigrar a España, entonces no quiero comentarios de personas ofendidas porque España es un gran país y antes creo que hay muchas más cosas buenas que malas, así que empecemos con el primer punto. Vamos a empezar por lo bueno y al final diré lo que para mí son los puntos negativos que tiene España. El primer punto es la calidad de vida. En cuanto a este tema, yo creo que España es uno de los países con mejor calidad de vida para los emigrantes, tanto por el idioma, la seguridad, la salud. Es un país que tiene todo esto que tal vez en muchos países de Latinoamérica nos hace falta. Por ejemplo, en mi país yo no puedo estar tranquilo grabando, tengo que estar pendiente que no me vayan a robar o que vaya a pasar algo malo. Entonces, respecto a la seguridad es muy buena. Sí, habrán sitios, hay zonas en los que no se puede andar tan tranquilo, sí, como en todo país, pero tiene una calidad de seguridad bastante alta. También la sanidad es muy buena aquí en España, es pública, sí, pero no significa que es gratis, es pública, pero esta se costea con los impuestos de todas las personas que cotizan aquí, que trabajan y que aportan sus impuestos. Entonces es un punto muy importante y yo creo que si tú estás buscando un país para emigrar, tienes que tener presente el tema de calidad de vida y en España 100 de 100. El segundo punto positivo creo yo que es la oportunidad de poder en algún momento regularizarte, porque en algunos países no vas a tener esa oportunidad o esa facilidad que sí tienes aquí en España, ya que aquí puedes, ya sea mediante el asilo político, ya sea el arraigo nuevo que hay para la formación que es a los 2 años o el arraigo social a los 3 años. También hay diferentes tipos de visados, de estudiante, visa no lucrativa. También tenemos que si te casas o te haces pareja de hecho con una persona española, pues vas a poder obtener tus papeles. ¿Qué son los papeles? Pues el permiso de residencia y trabajo. Muchas personas no saben a qué me refiero con esto, entonces esto es muy importante porque en algunos sitios vas a poder estar durante muchos años y no vas a poder regularizarte. ¿Y qué significa esto? Que no vas a poder tener esa tranquilidad de que estás aportando al país. Tienes muchas maneras de hacerlo, así que te recomiendo que sigas todos los videos de mi canal, que en muchos de ellos explico todas estas maneras de regularización. Otro punto importante es la gran cultura que tiene España. España tiene una de las culturas más ricas y diversas de todos los países, incluso dentro de Europa. Entonces podemos encontrar desde festivales, tradiciones, museos, el arte, la música. Como saben, España se divide por comunidades autónomas, entonces cada comunidad tiene su cultura, cada comunidad tiene sus tradiciones. Por poner un ejemplo, acá donde yo vivo actualmente, en Navarra, Pamplona, hay un festival, hay una fiesta muy importante que son los Sanfermines, que es una fiesta conocida también a nivel internacional. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque al haber tanta cultura también hay mucho turismo. El turismo también representa oportunidades de trabajo, representa que haya más ventas para los bares, para todas las ciudades, sobre todo que son más turísticas, pero también para nosotros llenarnos de la cultura, ¿sí? Porque venimos de otro país, traemos una cultura diferente y tenemos que aprender de ella. También para la diversión, para aprender, para los que quieren venir a estudiar y llevarse toda esa cultura impresa en su conocimiento, en sus recuerdos. Es algo que España lo tiene muy bien hecho.
Otro tema importante es el clima. España tiene muchos climas diferentes, en algunas ciudades muchos climas tropicales, un clima increíble. Tienen todas las estaciones, invierno, otoño, verano, primavera. Entonces también para las personas que emigran, bueno, van a tener una variedad de climas y son climas muy agradables que en algunos casos, en algunas ciudades, pueden llegar a ser extremos, como en el verano hacer demasiado calor o en el invierno hacer demasiado frío. Otro punto importante es la gastronomía y el ocio que tiene España. Es increíble, es una diversidad tremenda. Si ustedes quieren venir a conocer una gastronomía deliciosa, España es uno de esos países. También van a tener esa oportunidad de, como les dije al principio, no solo vivir para trabajar, sino también para disfrutar, porque todo en la vida tiene sus momentos y España ofrece diversidad de entretenimiento, tanto discotecas, bares, como les dije, festivales. Ahora vamos a entrar en lo malo de emigrar a España. Yo creo que el primer punto y uno de los más importantes es la dificultad de conseguir vivienda, y más si estás recién llegado o eres estudiante, porque aquí para conseguir un piso, que sería un apartamento o una casa en Latinoamérica, un piso es muy complicado porque ponen tantos requisitos que incluso para los españoles es difícil conseguir estos requisitos, porque te piden nómina, tener nómina de 12, 6 meses por mínimo de antigüedad, tener ingresos que superen el doble de lo que vale el alquiler, o te piden 2, 3 meses de fianza, que es como un depósito que tú dejas por daños o por si en algún momento no pagas. Entonces son muchos requisitos y es muy difícil conseguir vivienda. Incluso a veces se complica conseguir habitaciones, que diría yo que es lo más sencillo para alguien que viene solo o en pareja. Si vienes solo o con pareja y estás recién llegado, pues yo creo que tu primera opción es una habitación. ¿Por qué? Porque es más sencillo, porque compartes piso con otras personas. Pero conseguir un piso como tal en algunas ciudades es casi que imposible. El segundo punto, diría yo, vamos a tocar el tema de la burocracia, el tema del papeleo, por así decirlo. Es un tema que también para los españoles, incluso, no estoy aquí criticando por ser inmigrante, no, eso son cosas malas que incluso afectan a los españoles. El tema del papeleo, porque cualquier papeleo, cualquier trámite, ya sea de extranjería o de cualquier tipo de trámite, es lento aquí en España. Entonces esto es un tema negativo, pero yo creo que en todos los países el tema del papeleo no es el más rápido. Habrán países que sí, habrán países que no, pero no es algo tan malo, pero que sí como emigrante lo sientes, porque a veces tienes mucho afán de que te den una respuesta, de que estás trabajando y no te quieren renovar tus papeles, entonces te puedes quedar sin trabajo si no te responden rápido, y todas estas cosas para un emigrante son un poco más negativas que incluso para un español. Otro tema es buscar y conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque en España las multas para personas que contraten personas sin permiso de trabajo son muy elevadas. Eso hace que muchas personas no quieran correr el riesgo de tener a alguien sin papeles y que les pongan una multa. Entonces esto hace que se reduzca las posibilidades de trabajo si estás en situación irregular. Si estás en situación regular, siempre es importante también tener algún tipo de estudio, tener algún tipo de profesión, para que así sea un poco más sencillo conseguir trabajo. Pero si tú vienes como estudiante o eres joven, en mi caso, o no tienes los papeles, pues se te complica, es escaso, por así decirlo. Incluso hay mucho paro aquí en España. Entonces el tema de las oportunidades laborales es un tema negativo, por así decirlo, pero no como tal de España, sino también por ser emigrantes. Y por último tocaré un punto que puede ser controversial, y espero que no sea así y que las personas se lo tomen de buena manera, y es que a veces como emigrantes se te dificulta la posibilidad de opinar de este país, porque muchos se lo toman de mala manera o piensan que estamos criticando. No, simplemente estamos viendo
para nosotros los emigrantes qué tan bueno o malo puede ser emigrar, porque ninguna persona, hay que tenerlo claro, se va de su país o deja sus cosas por irse a aventurarse a otro país tan lejano si no tienen la necesidad. La mayoría lo hace por necesidad, por las dificultades que hay en Latinoamérica. Entonces también hay que ser claros en este tema, y que a veces uno opina o da información o dice cualquier cosa y las personas se pueden ofender. También tienen que ser presentes que tenemos derecho de opinar, y obviamente ustedes tienen derecho de defender su país, pero aquí, por ejemplo, en este video fueron más las cosas buenas que negativas que dije, y las negativas incluso afectaban a las propias personas de aquí. Entonces no es nada malo, simplemente es información para nosotros los latinos o personas de otros países que queremos emigrar. Y para terminar, un plus que también quería agregar, y es que para las personas que quieren venir o que ya están aquí, me gustaría saber su opinión de cómo han sentido la calidad de las personas, de los españoles con los que han tratado, con los que han hablado. Y yo personalmente quiero aclarar de que la mayoría de los españoles con los que he hablado y con los que he tenido la oportunidad de tratar, me han tratado de una manera increíble, me han hecho sentir como en casa, por así decirlo, y me han apoyado y han estado ahí hablando conmigo, y se siente ese sentimiento bonito de personas que te aceptan, ¿no? Porque muchas personas también tachan a España de que es un país racista, que es un país xenofóbico, pero no es así, porque por unos no podemos generalizar, y yo creo que hay muchísimas más personas que adoptan a los latinos y que les tienen cariño que otros que les tienen rabia, que les tienen odio. Entonces quiero aclarar esto para terminar. Espero les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, los que ya están aquí o los propios españoles, si están viendo este video, qué opinan de lo bueno y lo malo de emigrar a España. Espero les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse y estén pendientes para los próximos videos.